Hola, en este vídeo hablaremos de algunas de las funciones de la categoría texto que, como podéis suponer, sirven para manejar datos tipo texto. Quizás las situaciones o entornos donde más se utilizan estas funciones es en la normalización de datos. Por ejemplo, mirad esta columna donde tenemos nombres de fruta en mayúsculas, otros en minúsculas, y queremos normalizarlos, transformarlos todos a mayúsculas. A veces lo que queremos es desglosar codificaciones, nombres o datos compuestos. Por ejemplo, esta columna de código, los dos primeros dígitos son fruta dulce o fruta seca, los otros dos son la fruta y los dos últimos la variedad. Y queremos desglosar estos datos que están en una columna en tres columnas. Código clase en una columna, código fruto en otra y código variedad en otra. Otro ejemplo sería este, para separar nombre y apellidos, o este, si queremos separar código postal, ciudad y provincia. Otras veces, sobre todo en datos que provienen de archivos de texto o que simplemente hacemos un copiar-pegar de un documento, pueden venir datos con espacios al principio o al final y queremos quitarlos. Los espacios, recordad, siempre dan problemas a la hora de resumir listas con tablas dinámicas o funciones de análisis condicional. Calc considerará diferentes, por ejemplo, pera y dos espacios pera. Otra operación habitual es juntar texto de dos columnas, por ejemplo, la fruta y la variedad, y las columnas día, mes y año. Venga, vamos a ver algunas funciones que nos ayudarán a realizar estas operaciones. Empezamos con las funciones de cortar cadenas. Vamos a cortar el código en clase fruta y código variedad. Para clase fruta podemos utilizar la función izquierda, donde le indicamos el texto y los caracteres a cortar, la cantidad de caracteres a cortar, 2 en este caso. Para código variedad utilizamos derecha y el número de caracteres a recortar, 2 también. Y para fruta utilizaremos extrae, indicamos texto, la posición del carácter de inicio, 4 en este caso, y la cantidad de caracteres. Aquí fijaos que podemos utilizar las tres funciones porque los caracteres a cortar son 2. Si la cantidad de caracteres a cortar es variable, estas funciones no nos servirán. Por ejemplo, imaginad que queremos cortar estos nombres en nombre y apellidos. Como la cantidad de caracteres del nombre es variable, no podemos utilizar las funciones anteriores, al menos directamente. En estos casos es mejor utilizar unas funciones donde la posición de corte se especifica con un carácter, con un delimitador. En este caso sería el espacio en blanco. Estas funciones son texto antes, y aquí le indicamos el delimitador, texto después, los mismos argumentos, y copiamos. Otra opción es utilizar la función dividir texto. Esta función devuelve una matriz, sería dividir texto, el texto a dividir y el delimitador. El guión en este caso. Quitamos la comilla del principio, enter y fijaos cómo expande. Copiamos hacia abajo. Vamos a unir texto de diferentes celdas, utilizaremos la función concat que lleva como argumentos los textos que queramos unir. Entonces sería concat B2, punto y coma, un espacio en blanco, punto y coma, C2, y copiamos. Fijaos que aquí tenemos el tema de los espacios y las mayúsculas, minúsculas, vamos a resolver por partes y luego juntamos. Cambiamos de hoja. En H2 utilizamos la función espacios para quitar espacios del principio y el final, espacios B2, y copiamos para abajo. Y para la derecha, y así coger el nombre de la fruta. En J2 juntamos, vamos a hacerlo con el operador ampersand, que es una alternativa a la función concat. Ponemos igual H2, el operador de concatenar, espacio, ampersand otra vez y 2. Y para terminar podemos todo a mayúsculas, J2. Volvemos a hoja 1, aquí lo tenemos todo junto, fijaos. Espacios B2, quitamos espacios de la fruta, espacios C2, quitamos espacios de la variedad, con la función concat juntamos fruta, espacio y variedad, y mayús que lo convierte a mayúscula. Y ya vamos terminando.
Vamos a juntar el día, el mes y el año. Podríamos utilizar la función concat, pero vamos a utilizar una alternativa que es más práctica cuando tenemos que juntar texto de muchas celdas. Es la función unir cadenas, guión como carácter delimitador, el carácter que une el texto de las diferentes celdas, verdadero para que ignore celdas vacías del rango, aquí daría igual, las celdas están adyacentes, y el rango de texto que queremos juntar, D2, F2, y ya lo tendríamos. De hecho, a ver, en la práctica para juntar año, mes, día, es más práctico, es mejor utilizar la función fecha. Y bueno, hay bastantes funciones más. Cuando necesitemos manejar texto, darles un vistazo y habéis visto que no son complicadas de utilizar. Y para terminar, cuando las funciones de texto se utilizan para normalizar datos de lista, como hemos hecho en algunos de estos casos, es habitual, una vez hechas las transformaciones, convertir estas transformaciones en valores. Seleccionamos copiar, pegado especial y valores. De esta forma solo nos quedan los valores. Es una opción, como siempre. Si es conveniente hacerla o os gusta, lo hacéis, y si no, pues lo podemos dejar como está. Pero repetimos, lo habitual en listas de datos una vez normalizadas es quedarnos con los datos. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.